Quedaron listas las semifinales de la UEFA Champions League, unas semifinales que nos dan unos cruces muy interesantes de revancha, de deudas pendientes y que además vienen precedidos de unos cuartos goleadores. Ya lo vamos a revisar con Fer, Barak y Héctor, porque así es como el Bayern y el Real Madrid llegaron a esta instancia por encima del Arsenal y el Manchester City, y el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain haciendo lo propio frente al Atlético de Madrid y el Barcelona. Vean nada más los marcadores globales de estos enfrentamientos. Han sido unos cuartos de final con muchísimos goles. De hecho, la mayor cantidad de esta UEFA Champions League, 32 para la 2023-2024, superando los 30 de ese 2003-2004. Así que definitivamente nos habla de que han estado más parejos que nunca, pero también mucho más emocionantes, porque los goles son amores, Barak Feber, pero vamos a platicar de si vamos a ver muchos de esos amores cuando el Real Madrid se vuelva a encontrar contra el Bayern Múnich, dos de los campeones de sus propios países con más orejonas dentro de este torneo, que tienen deudas pendientes, que tienen muchas cosas en común, ¿no? Desde que Carleto los dirigió, de que jugadores han estado ahí, como el tema del mismo Toni Kroos o Alaba, que está lesionado, pero bueno, también puede dar un poco de insight. Así que hay muchas cosas que conectan a estos dos y la relación que hubo de Thomas Tuchel con ese Chelsea, ¿no? Que eliminó al Madrid en su momento. ¿Cómo ves esta Bueno, es un clásico de Europa, Héctor, Fer y Pili. Si podemos hablar de clásicos europeos, quizás algunos serían muy forzados, ¿no? Paris Saint-Germain contra Barcelona, sí, en los últimos tiempos se han enfrentado muchas veces y han arrojado partidos interesantes. El propio City contra el Real Madrid, ni duda cabe. Pero si hay un clásico europeo, más allá que puedan decir Barça-Chelsea, pues sí, en el siglo XXI también tienen su rivalidad. Pero el único que trasciende generaciones y que cada generación te puede hablar de por lo menos un gran duelo entre el Bayern Múnich y el Real Madrid, este es el clásico de Europa, la bestia negra del Real Madrid. Una generación o dos generaciones crecieron temiéndole al Bayern Múnich, y esto ha cambiado porque lo que hemos visto en los últimos años, salvo aquella eliminatoria en la que el famoso penal de Ramos del Real Madrid de Mourinho deja fuera al Madrid de la final, que acabó jugando el Bayern Múnich precisamente contra el Borussia Dortmund, salvo esa eliminatoria, lo normal es que el Real Madrid le gane al Bayern Múnich. Ha logrado vencer a la que era su bestia negra de manera constante, habitual, hasta el punto en el que podemos decir ahora el Real Madrid le ha tomado la medida al Bayern Múnich. Es un duelo en el que el Madrid está al alza, el Bayern Múnich pues no está, por supuesto, en su mejor hora. Son 11 títulos consecutivos que no solamente ha dejado de ganar, sino que a qué alturas de la temporada ya no puede pelear por ello. Pero bueno, no deja de ser un equipo bien dirigido, con buenos futbolistas, con gran historia y con un plantel que pueda hacerle frente al Real Madrid, con un director técnico que pueda hacerle frente al Real Madrid, con un estadio que tendrá que pesar tanto como el Bernabéu pesará en la vuelta. Y bueno, solamente una reflexión que dos equipos de la Bundesliga se meten a semifinales. Podemos caer en el error de decir que la Bundesliga anda muy bien, como el año anterior era la Serie A, y la realidad es que el mejor equipo de la Bundesliga, lejos, muy, muy lejos, no está en semifinales de la Champions, ni siquiera jugó la Champions, ¿no? El Bayer Leverkusen, claro. Hay dos representantes de la Bundesliga, el Dortmund y el Bayern Múnich, que están en horas mucho más bajas de lo que estuvieron hace 10 años, ¿no? Cuando también estuvieron en la antesala de la final de la Champions y que de hecho jugaron, ¿no? Aquella final que también se jugó en Wembley. Sí, este clásico, como bien lo dice Barak, porque se han enfrentado en total 26 veces dentro de esta competición, pero si hablamos solamente en fase de eliminación en Champions, lo han hecho 10 veces y ningún equipo lo ha hecho en más ocasiones que estos dos. El Madrid avanzó en 6 de las 9 veces anteriores, incluidas las últimas 3, Fer, pero estos son simplemente estadísticas. Tú ayer decías algo muy interesante acerca de Thomas Tuchel, que me acuerdo que después de que salió del Chelsea se hablaba como el reemplazo de Carlo Ancelotti para llegar al Madrid. Fue uno de los nombres que sonó. Y cómo da la vida vueltas y cómo cambian las sensaciones con un técnico cuando hoy se habla de que se va a ir del Bayern Múnich y que lo iba a hacer prácticamente en una de las peores temporadas del equipo bávaro, que acaba de perder
pues una seguidilla importante de títulos en Liga, ¿no? Pero hoy tiene enfrente la posibilidad de salvar la temporada y además en un torneo que se le facilita, según lo que nos contabas el día de ayer, porque no es lo mismo ganar una liga con tantas fechas y con tanto ir y venir que un torneo así de eliminación directa. Sí, a ver, no sé si lo puede calificar, pero los hechos dejan por lo menos a interpretación, y creo que hay varios argumentos para poder interpretar lo siguiente, y es que Thomas Tuchel, por su característica de técnico controlador, extremadamente detallista, un micromanager, ¿no? De estos que están pendientes de todos los detalles y que además les dejan pocas opciones a los futbolistas porque pretenden entregarles las soluciones a todos los problemas que tienen dentro de la cancha, a modo que el futbolista poco piense, entra atenazado por el manual táctico del entrenador. Quizás funciona, no quizás, esta evidencia que funciona mejor en un equipo como el Bayern Múnich, en una liga a la que el Bayern Múnich recientemente pues ya no le cuesta, ya no le sale tan fácil ganar, no son ligas en las que el Bayern Múnich las últimas dos, esta no la gana, la anterior la pelea hasta el final, y no son ligas que gana con holgura las últimas temporadas. Entonces en ese plantel a un técnico para jugar una temporada larga con las características de Tuchel, quizás no le van bien las circunstancias y sí le funcionan, porque los futbolistas así quieren actuar, le funcionan los escenarios a donde el futbolista quiere conocer todos los detalles para poder eliminar a un rival que no conoce o que conoce menos que los que regularmente ve, ¿no? De Tuchel decían en el Bayern Múnich, bueno, cuando toma su decisión empiezan a flotar versiones desde dentro del vestuario que el técnico estaba mucho más preocupado por detener las contras del equipo contrario que en ofrecerle opciones a su equipo a generar juego ofensivo. Entonces, el futbolista jugaba con la pelota a los pies, más preocupado en cómo iba a detener aquello que todavía no había pasado, que era la contra del rival, que en Alemania sabemos que los contragolpes o se contragolpea mejor que en ninguna otra liga en Europa, no sé si más, pero seguro mejor, y al futbolista del Bayern lo hacía jugar más pensando mucho en las soluciones que el técnico le ofrecía, porque después había reprimendas públicas en el vestuario o actuaciones o actitudes que un poco se erosionaban la convivencia grupal, ¿no? En la convivencia colectiva. Ese es el tipo de entrenador que es Tuchel cuando la realidad invita a pensar que en un torneo largo se le complica la convivencia, en un torneo corto el jugador está más receptivo a sus opciones. En un torneo corto, digo, en un torneo como este, ¿no? Un torneo de eliminación directa. Sí, sí. Y hay evidencia, ganó con el Chelsea, ha ganado con el Paris Saint-Germain o ha llegado con el Paris Saint-Germain a una final, y ahora está metiendo al Bayern Múnich, contrario a la corriente de su temporada, en la final, con futbolistas más sueltos. El Bayern Múnich de la Champions League se ve, parece un equipo que vuela, por decir, este equipo, ¿cómo es que terminó tan lejos del Bayer Leverkusen? De acuerdo. Y también el hecho de que ya no tenga, pues, prácticamente nada que perder en el papel, Héctor, porque sí, tiene que perder, ¿no? Una Champions por la que está peleando meterse a la final, pero él sabe que su ciclo con el equipo terminó, bueno, está tomando las decisiones que quiere, que no vimos a Müller, por ejemplo, en el último partido, que, por cierto, dijo que le ilusionaba a Thomas Müller volver al Santiago Bernabéu. ¿Qué tiene que perder ahora Thomas Tuchel? ¿Qué es lo que puede ser más peligroso todavía? El decir, parecía que ya tenía una campaña de fracaso y hoy tengo la posibilidad de hacer lo que quiero, de plantear el partido que deseo y de dar un batacazo eliminando al rey de este torneo. Sí, bueno, siempre tienen mucho que perder instituciones como el Bayern o técnicos como Tuchel si al final el saldo termina en un fracaso, ¿no? Estar en semifinales ya para el Bayern, que no ha tenido un buen torneo en la liga alemana, no es malo, es bastante bueno para ellos llegar a estas instancias. Además, pasar sobre un Arsenal que fue muy complicado para ellos y que al final lo resuelven con un solo gol de Kimmich, pero el asunto es que el equipo en la liga fue dominado absolutamente por el Leverkusen, ¿no? Al grado de que en 29 partidos se coronó, o sea, ni necesitó los 34.
el Leverkusen para marcar esta distancia de 16 puntos sobre el Bayern Múnich, al que además le detuvo 11 títulos consecutivos, una racha de 11 títulos consecutivos de los 32 que lleva, estos 11 eran de manera consecutiva y entonces le frenó la racha en un fútbol muy dominado por el Bayern históricamente en Alemania, ¿no? Pero esta vez el desafío contra el Madrid, contra el Rey de Copas, pues yo creo que es más grande la motivación ahora que lo que hay por perder, ¿no? Hay un saldo por perder siempre, porque son instituciones acostumbradas a ganar, pero en este saldo de ganar o perder, pues la posibilidad de que sea mayor el fracaso si el Real Madrid pierde a que si pierde el Bayern Múnich, pues también es claro que ante los ojos de la gente el favorito es hoy el Real Madrid, pero el Bayern tiene muchísimo que ganar. Imaginémonos a Tuchel otra vez en la final e imaginémonos también ganando otra vez la Champions. ¿Cuál sería su saldo después de fracasar en Bundesliga, pero haber ganado la Champions? ¿Cómo quedaría el balance final y las posibilidades de que se quedara o que se fuera? No, hoy teóricamente está fuera, pero ¿qué tal que ganara la Champions? En un escenario que, vaya, sí es posible. Matemáticamente existe esa posibilidad, ¿no? Totalmente, le existe y volvemos a lo mismo, son técnicos que se conocen, se saben y plantillas que lo mismo, pero tenemos que hablar rápidamente de la otra semifinal porque el otro alemán, el Borussia Dortmund, hizo lo propio contra el Atlético de Madrid y se enfrentará al Paris Saint-Germain que terminó eliminando al Barcelona. Y es que no sé si se le puede llamar, Barak, al Borussia Dortmund caballo negro, porque obviamente lo ha ganado, porque ha llegado a esa final en Wembley. Pero lo que hizo en fase de grupos, pasando por el PSV, después por los colchoneros, para llegar hasta aquí, me parece de verdad algo que nadie se imaginaba y que hoy, metiéndose a las semifinales, pues a lo mejor sí se ve con esa inferioridad frente a un Paris Saint-Germain que está repleto de talento y que es con un técnico que sabe muy bien a lo que juega, pero otra posibilidad del fútbol. Sí, yo te podría decir que no tiene ningún chance, pero soy el mismo que el día del sorteo de grupos, te decía que en el grupo La Muerte, con el Newcastle United, con el Milan y con el Paris Saint-Germain, que lo único que tenía claro era que el cuarto lugar iba a ser el Borussia Dortmund, ¿no? Así de brillante fue primero. Mi análisis en este grupo, que no solamente acabó clasificando al Dortmund, sino que lo hizo como primer lugar. Sí, es un equipo que ha sabido batallar muy bien en contra de los pronósticos y sufriendo porque no tiene un plantel para ser semifinalista de Champions League. Obviamente lo tendría si no fuera porque todos los años sistemáticamente pierde a su mejor jugador, que está llamado a ser uno de los mejores del mundo, ¿no? Podemos irnos desde épocas de Lewandowski y ver cómo inclusive los de hace, ¿no? Desde la época de Klopp, cómo siguen siendo jugadores vigentes, ¿no? Ex del Dortmund, que siguen siendo semifinalistas constantes en la Champions League. Te puedo hablar de Henrik Mkhitaryan, te puedo hablar de Ilkay Gundogan, por supuesto de Robert Lewandowski, y si nos vamos a tiempos más recientes, tenemos que hablar de Ousmane Dembélé, de Pulisic y por supuesto de los dos últimos, de Erling Haaland y de Jude Bellingham. Imagínate qué equipo tendría el Borussia Dortmund y aún así está en semifinales de la Champions League. Eso hay que destacarlo. Luego sí es un equipo sufrido, es un equipo que ha tenido una dosis de fortuna, la fortuna que le faltó para tener un grupo mucho más asequible y que de todas formas acabó liderando, es la que ha tenido en los cruces. El PSV ha hecho una temporada inmensa en la Eredivisie, histórica, pero no deja de ser, dentro de los rivales que puedes tener en octavos de final de la Champions, un rival que el Borussia Dortmund hubiera deseado tener y al final le tocó. Cuartos de final, lo mismo, con la complejidad extrema del Atlético de Madrid, comparado con los otros 6 rivales que podía tener el PSV, el Borussia Dortmund. El Atlético de Madrid seguramente es el que habría escogido la mayoría de los aficionados jugadores y cuerpo técnico del equipo, pero había que ganarle, ¿no? Y sobre todo en momentos de zozobra en donde el Dortmund hace lo más difícil, que es meter ese gol tan importante que parecían muertos, ¿no? En el Metropolitano, pero meten ese 2-1, casi empatan con gol de Julian Brandt, que lo manda al travesaño. En el segundo partido, el Atlético de Madrid, pues se pierde, el Borussia Dortmund tiene un inicio muy bueno, mete 2 goles, otra vez vuelve a morir, porque murió varias veces el Borussia Dortmund, ¿no? Porque el Atlético de Madrid hace cambios, le mete 2 goles, y el Borussia Dortmund está muerto, pero vuelve a meter otros 2 goles. Con todo esto te quiero decir, pues sí, no, sería un error descartarlo, pues está claro que es inferior en todas las líneas al Paris Saint-Germain.
Fer, complicado poder detener a un Mbappé suelto, a un Vitinha, que de verdad ha demostrado ser, yo creo que el hilo que conduce a ese equipo, lo que hacen los jovencitos como Barcola, el mismo Warren Sarré-Emery. Yo no sé cómo castellanizar ese nombre porque es muy francés. Sarré-Emery, ¿no? Algo así. Algo así. Barak es el genio de las pronunciaciones, salvo un par. Un par que sigue neciando y con la terquedad de pronunciarlo de otra manera, pero está bien. Me va a criticar. Y a este le uno a Hakimi, ¿no? Sensacional. Gracias. Merci. Y a esto le agregamos a un Hakimi que también es súper ofensivo, que recorre esa banda. ¿Cómo frenas a todos estos hombres siendo el Dortmund? Bueno, el Paris Saint-Germain, y lo estudiaba un poco para primero analizar la previa del partido frente al Barcelona y luego entender por qué el partido contra el Barcelona había resultado de la manera en la que resultó, y es un equipo que intenta generar superioridad a partir de la salida de la pelota de su arquero a los laterales. Juega mucho con Nuno y con Hakimi en el partido de vuelta contra el Barça para subirlos y a partir de jugar con más mediocampistas, darle zonas de influencia o espacios, al menos para que Vitinha, como bien decías, empiece a mover hilos. La preocupación en el Dortmund va a estar mucho por tapar los costados, por cerrarle espacios para esa salida. Pero ¿qué pasa? Retrocedes. Dembélé, se me olvidó decirlo también por ese extremo. Retrocedes a Vitinha para tratar de sacar la pelota o sacrificás a Vitinha en una zona a donde deja de tener influencia en el medio campo. Luego, sostenés eso. ¿Cómo haces para evitar que la pelota se abra hacia los costados? Encuentre a Dembélé sobre una banda, encuentre a Barcola sobre la otra, o si decide jugar en el partido de ida con Mbappé sobre el costado izquierdo, abrir el juego sobre el costado izquierdo con él. Hay distintas maneras para que el Paris Saint-Germain, ordenado, enfocado, que suele verse esa versión en Europa, no tanto en la Liga Francesa, donde en el campeonato local entran en lagunas mucho más frecuente que en la competencia europea, porque la exigencia eso les permite. El Paris Saint-Germain tiene muchos argumentos y muchas salidas para poder encontrar formas de romper al Borussia Dortmund. Yo creo que no hay de las semifinales, esta es la más clara para anticipar, cuando menos. Después puede pasar otras cosas, no puede tirarse el Dortmund atrás. Paris Saint-Germain no genera las ocasiones que genera en espacio reducido, en campo chico. La ruptura de los extremos es menor, recurren ya a la individualidad, el mano a mano de Mbappé en espacio reducido. Se limita, no digo que es malo, se limita cuando no tiene el espacio que le permite lanzar la pelota y correr. Dembélé es extremadamente impreciso, sigue siéndolo, aunque tira gambetas, sigue siendo impreciso, quizás no en la primera, pero sí quizás en la segunda, y bueno, ahí le vas cerrando espacios y podés hacer el partido, la eliminatoria más larga, pero son 180 minutos, difícil sostener eso durante 180 minutos. A mí se me hace muy difícil ver al Paris Saint-Germain fuera de la final de Wembley. Y recordando un poco todo lo que decía Barak, lo que podría ser el Borussia Dortmund con las figuras que ya mencionaba, no creo que lleguen a una final sabiendo que Burki es el arquero, ¿no? Tendría que seguir Weidenfeller ahí. Ahora, si algo tiene a favor Edin Terzic es que, como él lo dijo, ¿no? Ya se enfrentaron en fase de grupos, en la ida jugaron muy mal, perdieron en París, en la vuelta empataron en casa, pero estuvieron cerca de poder llevarse la victoria y están los últimos enfrentamientos, Héctor, y por qué no esta tercera poderle plantear un mejor partido a este Paris Saint-Germain ya con el conocimiento de lo que sucedió en esa fase de grupos. Pues es que el Borussia para mí es el equipo que ha cargado con el equipaje más ligero en toda la competición de la Champions, porque en el grupo siempre fue el cuarto considerado entre los favoritos. Entonces en el grupo nadie daba nada por el Borussia y terminó en primer lugar. Luego contra el PSV, pues un duelo que parecía parejo y al final de cuentas el Borussia se impuso, ¿no? Y en el Atlético de Madrid también parecía que la ventaja la tendría el Atlético de Madrid. Y el Borussia al final cierra en casa muy fuerte, mete 4 goles en casa y elimina
al Atlético de Madrid, que se distinguía por una gran defensiva y rocosa, difícil de vencer, y últimamente ha sido un equipo muy vulnerable atrás. Entonces, sin ser favorito nunca, está llegando a las semifinales. Y hoy tampoco es el favorito contra el Paris Saint-Germain, al contrario, pareciera una serie muy fácil para el París, para que avance a la final y además ganando tal vez los 2 partidos de local y de visitante, pero este equipo yo no lo descarto para nada, es un equipo que puede ser la gran sorpresa de esta Champions y que no tiene nada que perder, no tiene presión adicional, ha cargado siempre el equipaje más ligero de todos y juega sin ninguna presión de ningún tipo. Todo lo que ha hecho hasta ahorita, todo lo que escurre para ellos es miel. Entonces, yo creo que el equipo del Paris Saint-Germain es el que tiene toda la presión encima, el que es el gran favorito, el que está llamado a ser un finalista y tal vez el campeón de este torneo. Pero bueno, el Borussia ahí está, lo va a enfrentar en semifinales y hay que tener una buena estatura futbolística para vencer a este equipo que hasta ahora nadie lo ha sometido en esta Champions, ni en el grupo, ni en las eliminaciones directas. Pues vamos a ver, cualquiera de las 2 finales que se puedan dar, ya sea Madrid contra Paris Saint-Germain, suena muy atractiva por Kylian Mbappé, evidentemente, y todo lo que ha pasado alrededor. Y si se vuelven a ver los 2 alemanes en Wembley más de una década después, también se ve muy atractivo. Así que tendremos tiempo para platicarlo.